¿Es legal fumar por la calle? Porque yo veo No. por todo lado. Me dicen, no, aquí es legal. Tío, Por yo la no calle pienso no. que es legal. Mira, Yo no lo sé. lo que es Se legal- ve en el parque gente de más de 60 años y... Como os he dicho antes, la norma es imperfecta. El consumo, el favorecimiento, la elaboración, la donación o incluso el consumo compartido pudiera ser delictivo. Eso pudiera ser delictivo. Lo que no es delictivo, fíjate, es la venta de la semilla. Porque la venta de la semilla carece de tetrahidrocannabinol. Tú no puedes prohibirle a alguien vender algo que no tiene una sustancia entendida como tal en las listas de la Organización Mundial de la Salud. Tú no puedes. No puedes decir una semilla no tiene tetrahidrocannabinol. ¿Cómo te voy a prohibir venderla? No puedo. Pero en el momento que sale el tallo, el esqueje, eso ya contiene tetrahidrocannabinol. Y ahí entran las normas jurídicas. Ahí entra la norma jurídica. Entendido. Si tú ese esqueje lo consumes, hay jueces que consideran, hay jueces, porque hablamos de jurisprudencia, que consideran que el consumo propio no tiene suficiente entidad como para... no tiene los caracteres de infracción penal, ¿vale? Entonces te van a dejar una planta 2, una permisividad jurídica, que teóricamente cultivar estaría... Pero es una permisividad, es una tendencia que hay. Pero ya, de una forma, una generación más, 1000 plantas, 100 plantas, para venderlo, para entrar en el tráfico, eso es lo que está prohibido. El fumarte un porro por la calle tiene una infracción de tipo administrativo, pero ir por la calle con más de 100 gramos te van a detener. Igual que la marihuana, ¿no? Que la cocaína, evidentemente. Tú coges a una persona con 1 gramo o 2 y le impones una sanción, le coges con 7,5 gramos y va detenido y se enfrenta a un proceso penal, de tipo penal, porque hay o el tráfico de drogas o la tenencia de sustancia predispuesta para el tráfico. Entonces, eso es lo que... Yo creo que es una gran aclaración y sobre todo porque hay un mito muy extendido que no tiene apenas contraindicaciones y esto, y yo mismo a mis 54 años no desconocía precisamente que es por esa sustancia química, porque como tú bien has dicho, en las poblaciones autóctonas, por ejemplo en Bolivia, Perú, que utilizan la ayahuasca o que utilizan en México el peyote, o en Bolivia por el mal de alturas o en Perú mascan la hoja de coca, estamos hablando de cosas naturales. Naturales, claro. Ahí es el procedimiento de agricultura. Claro. Procedimiento de agricultura. Claro. Pero ya cuando tienes aquí el perfeccionamiento, la potenciación... Claro, esa sustancia potenciada entra en tu bioquímica natural. Entra en tu bioquímica, te puede alterar el sistema de dopamina, serotonina, o sea, glándula pineal, o sea, y de ahí que puedas tener serios problemas, porque te potencia, te puede alterar la bioquímica, o puede despertar un gen de tipo esquizoide o psicótico que tienes interno, que tenemos muchos, ¿eh? Yo sé, en mi familia, en ciertos linajes hubo enfermedades mentales, yo qué sé si lo tengo yo. Claro, y mañana, eso lo puede potenciar, claro. Evidentemente, ¿no? O sea, era una abuela de... Pero es que a lo mejor lo tengo yo. Es que estamos compuestos de un conjunto genético. Perfecto. Es que cuando la norma o una ley la explican así, la gente cuando lo entiende, realmente... Así es como se puede cambiar la conciencia y relaja y modificar comportamientos no siempre con la imposición, sino con la explicación. Exacto.